Mi esposa y su amante manipularon a mis hijos para destruirme con una acusación falsa. Pasé meses en el infierno hasta que la verdad salió y la justicia hizo su trabajo. Nunca imaginé que escribiría esto. Hace 2 años, tenía una familia, un trabajo estable y una vida que, aunque imperfecta, era mía. Hoy, a mis 35 años, me encuentro reconstruyendo todo desde cero después de que mi propia esposa y mis hijos fueran manipulados para destruirme. Lo que comenzó como mentiras susurradas en secreto se convirtió en una conspiración que casi me destruye por completo. Esta es mi historia. Conocí a Valeria cuando teníamos 23 años, en una reunión de amigos en común. Era enfermera en un hospital local y yo trabajaba como técnico en reparación de equipos médicos. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en el jardín de sus padres. Nada lujoso, solo 50 invitados, un pastel de 3 pisos de la panadería del centro y la promesa de construir algo juntos. Tuvimos a Sofía cuando yo tenía 26, y a Mateo 2 años después. Durante los primeros años, todo parecía funcionar. Valeria trabajaba turnos de noche 3 veces por semana, yo tenía un horario regular de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y nos turnábamos para cuidar a los niños. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones que alquilábamos por $1.350 al mes en un vecindario tranquilo. Teníamos las típicas peleas de cualquier matrimonio: dinero, quién recogía a los niños de la escuela, quién lavaba los platos. Pero siempre encontrábamos la forma de resolverlo. O eso pensaba yo. Todo comenzó a cambiar hace 3 años, cuando Valeria empezó a asistir a la iglesia del vecindario. Al principio me pareció positivo. Necesitaba amigos y un espacio propio fuera del trabajo y la casa. Durante los primeros meses, solo iba los domingos y a un grupo de estudio bíblico los miércoles por la noche. Pero luego conoció a Patricia, una mujer de unos 42 años, divorciada desde hacía 5 años, que se convirtió en su mejor amiga casi de la noche a la mañana. De repente, Valeria pasaba 3 o 4 tardes por semana con Patricia. Salían a cenar, iban al cine, tomaban café en esa cafetería cara del centro que cobraba $6 por un latte. Patricia también empezó a venir a nuestra casa con frecuencia. Los fines de semana aparecía sin avisar alrededor de las 10 de la mañana, se quedaba hasta las 7 u 8 de la tarde, y yo me sentía como un extraño en mi propia casa. Cuando le preguntaba a Valeria sobre su nueva amistad, me decía que Patricia la entendía mejor que nadie, que finalmente tenía alguien con quien hablar de verdad sobre sus sueños, sus miedos, sus frustraciones. Me decía que yo nunca escuchaba, que siempre estaba cansado del trabajo, que nunca teníamos conversaciones profundas. Intenté esforzarme más, planear citas nocturnas, preguntarle sobre su día. Pero siempre volvía a Patricia. Patricia dice que debería volver a estudiar, Patricia piensa que merezco mejor, Patricia me entiende de una forma que tú nunca podrías. Esa mujer se había convertido en el centro del universo de mi esposa. Lo que no entendía al principio fue que su relación había cruzado una línea que iba más allá de la amistad. Patricia era abiertamente hostil conmigo desde el principio. Me ignoraba cuando entraba a la sala, cortaba conversaciones a mitad de frase cuando yo aparecía, y hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo Valeria merecía un compañero mejor, alguien más ambicioso, más atento, más presente. Una vez escuché a Patricia decirle a Valeria en la cocina: no sé cómo aguantas vivir así, con alguien que claramente no te aprecia lo suficiente. Yo estaba en la sala, a solo unos metros, podía escuchar cada palabra. Cuando confronté a Valeria sobre eso, me dijo que estaba exagerando, que Patricia solo estaba siendo protectora como buena amiga, que yo malinterpretaba las cosas porque estaba celoso de su amistad. Pero había algo más en la forma en que se miraban. La forma en que Valeria iluminaba cuando Patricia llegaba, cómo se arreglaba más cuando sabía que iban a verse, cómo pasaban horas encerradas en la habitación de invitados hablando en voz baja. Una tarde llegué temprano del trabajo, alrededor de las 3 de la tarde, porque habíamos terminado un proyecto antes de tiempo. Patricia estaba en nuestra casa. Subí las escaleras y vi que la puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Las escuché hablando en un tono íntimo que me heló la sangre. Patricia decía: sabes que esto no puede seguir así para siempre. Eventualmente tendrás que tomar una decisión. Valeria respondió: lo sé, pero es complicado. Los niños, la casa, todo. Bajé las escaleras sin hacer ruido y salí de la casa. Esa noche, cuando le pregunté a Valeria de qué habían hablado, me dijo que solo de trabajo y de la iglesia. Ahí supe que me estaba mintiendo. Las cosas empeoraron cuando Patricia empezó a influir en mi relación con los niños. Sofía, que entonces tenía 8 años, empezó a desafiarme en todo. Si le pedía que limpiara su cuarto, me gritaba que no tenía que obedecerme. Si la castigaba quitándole su tableta por 1 hora porque había golpeado a su hermano, corría con Valeria o con Patricia llorando como si yo la hubiera maltratado. Y lo peor es que ellas la consolaban, le decían que yo era muy estricto, que estaba siendo injusto, que no tenía derecho a tratarla así.
Escuché a Patricia decirle a Sofía una tarde mientras comían galletas en la cocina: si tu papá te hace sentir incómoda o no te trata bien, puedes venir a mi casa cuando quieras, a la hora que sea. Siempre tendrás un lugar conmigo. Eso me enfureció. Le dije a Valeria que Patricia no tenía ningún derecho a decirle eso a nuestra hija, que estaba socavando mi autoridad como padre. Pero ella me dijo que estaba siendo paranoico y controlador, que Patricia solo estaba siendo una buena amiga para Sofía. La dinámica en casa se volvió insoportable con el paso de los meses. Valeria y Patricia pasaban casi todos los días juntas. Los fines de semana, Valeria se llevaba a los niños a la casa de Patricia, que vivía a solo 4 cuadras de nosotros en una casa azul de 2 pisos, y se quedaban allá desde las 11 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche. Yo me quedaba solo en casa, preguntándome qué había pasado con mi familia, qué había hecho mal, cómo había llegado a este punto. Cuando intentaba hablar con Valeria sobre mis preocupaciones, me acusaba de ser celoso, de no querer que ella tuviera amigos, de intentar controlar cada aspecto de su vida. Pero yo sabía que esto era más que amistad. La forma en que se miraban, la forma en que Valeria defendía cada cosa que Patricia decía, la forma en que Patricia se había convertido en la prioridad número 1 en la vida de mi esposa, todo apuntaba a algo más profundo y más peligroso. El incidente que lo detonó todo ocurrió un martes de octubre. Sofía había sacado una mala nota en matemáticas, un 58 sobre 100, porque no había entregado 3 tareas importantes. Su maestra me envió un correo explicando que Sofía había estado distraída en clase, que no ponía atención y que cuando le preguntaba por las tareas, Sofía decía que se le habían olvidado. Cuando me enteré esa tarde, me senté con Sofía y le pregunté qué estaba pasando. Ella encogió los hombros y dijo que las matemáticas eran aburridas. Le expliqué que aún así tenía que hacer su trabajo, que las tareas eran importantes. Como consecuencia, le quité su tableta por una semana. Ella explotó. Empezó a gritar que yo era malo, que la odiaba, que no tenía derecho a quitarle nada. Valeria intervino de inmediato desde la cocina, diciendo que yo estaba exagerando, que una semana era demasiado tiempo, que Sofía ya había aprendido la lección. Patricia, que casualmente estaba en nuestra sala ese día porque había venido a tomar café con Valeria, se involucró también. Le dijo a Sofía con una voz dulce y comprensiva: tienes razón, cariño. Tu papá no puede tratarte así. Es demasiado estricto y no está siendo justo contigo. Recuerda lo que siempre te he dicho, siempre puedes venir a mi casa si necesitas un lugar seguro. Eso fue la gota que derramó el vaso. Me levanté del sofá y le dije a Patricia que se fuera de mi casa inmediatamente, que dejara de interferir en mi familia, que no tenía ningún derecho a hablarle así a mi hija. Ella se rió, una risa fría y despectiva, y le dijo a Valeria: ¿ves lo que te digo? Es exactamente como te he dicho. Un hombre controlador que no puede manejar que alguien más tenga influencia en esta casa. Valeria tomó a los niños de la mano, recogió su bolso y se fue con Patricia esa noche. No regresaron hasta el día siguiente al mediodía. Esa semana, la tensión en casa era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Sofía apenas me hablaba, me miraba con resentimiento cada vez que entraba a una habitación. Mateo, que solo tenía 7 años, estaba confundido pero seguía lo que su hermana hacía. Si ella me ignoraba, él me ignoraba. Si ella respondía con monosílabos, él hacía lo mismo. Valeria dormía en la habitación de invitados y apenas me dirigía la palabra. Patricia seguía viniendo a la casa cada 2 días, ignorándome por completo, actuando como si yo fuera invisible. Intenté hablar con Valeria el jueves por la noche, le supliqué que fuéramos a terapia de pareja, que arregláramos lo que estuviera roto entre nosotros. Ella me dijo que el problema no era nuestra relación, que el problema era yo y mi necesidad de controlar todo. El viernes por la noche, acosté a los niños como siempre. Les di sus gomitas de melatonina porque últimamente les costaba dormir con toda la tensión en casa. Le leí un cuento a Mateo sobre un dinosaurio que hacía amigos, apagué las luces de ambas habitaciones alrededor de las 8:30 de la tarde y les di un beso de buenas noches. Valeria estaba en la sala hablando por teléfono en voz baja, probablemente con Patricia como siempre. Me duché, preparé un sándwich de jamón y queso, limpié la cocina y me fui a dormir alrededor de las 11 de la noche. Esa noche dormí inquieto, con sueños perturbadores sobre perder a mi familia, pero nunca imaginé lo que vendría. A las 5:45 de la madrugada del sábado, alguien golpeó la puerta con tanta fuerza que pensé que la iban a tirar abajo. Salté de la cama, con el corazón acelerado. Eran 2 oficiales de policía con uniformes impecables y una mujer de unos 50 años con portapapeles que se identificó como trabajadora de servicios de protección infantil. Me dijeron que mis hijos, Sofía y Mateo, habían sido encontrados caminando solos por la calle a las 3:15 de la madrugada. Un vecino que regresaba de su turno nocturno los vio a 2 cuadras de casa, caminando descalzos en pijama, y llamó a la policía de inmediato. Cuando los oficiales los recogieron y los llevaron a la estación, Sofía les dijo que yo los había echado de la casa.
Dijo que yo les había gritado que se fueran, que no los quería, que eran una carga. Mateo no había dicho nada a los oficiales, solo lloraba y abrazaba a su hermana. Mi estómago se hundió hasta el piso. Les expliqué que eso era imposible, que yo los había acostado personalmente, que les había leído un cuento, que estaban dormidos cuando yo me fui a la cama a las 11 de la noche. La trabajadora de servicios de protección infantil, que se presentó como Mónica Herrera, me hizo repetir mi versión 3 veces mientras tomaba notas detalladas en su tableta. Preguntó si había habido alguna pelea esa noche, si los niños estaban castigados, si yo había bebido alcohol. Respondí no a todo. Luego me pidieron hablar con Valeria en privado. La llevaron a la cocina y yo me quedé en la sala con uno de los oficiales, sintiendo como mi vida se desmoronaba. Después de 20 minutos, salieron. El oficial mayor me dijo que nuestras versiones no coincidían, que había inconsistencias significativas, y que por el bienestar de los niños tenían que arrestarme por abandono infantil y abuso emocional. Me esposaron ahí mismo, en mi propia sala, frente a mi esposa que no dijo ni una palabra en mi defensa. La vergüenza fue indescriptible cuando me sacaron de la casa y varios vecinos salieron a sus porches a ver qué pasaba. Me llevaron a la estación en la parte trasera de la patrulla, me tomaron huellas dactilares con esa tinta que no se quita fácil, me fotografiaron desde todos los ángulos y me encerraron en una celda que olía a desinfectante industrial y desesperación. Había otras 3 personas en celdas cercanas. Pasé 10 horas ahí, sentado en un banco de metal frío, mirando las paredes grises, preguntándome cómo había llegado a esto. Finalmente, alrededor de las 4 de la tarde, mis padres pagaron la fianza de $7.500 en efectivo que tuvieron que sacar de sus ahorros de emergencia. Esa misma tarde tuve que regresar a la casa con un oficial para empacar una maleta. Valeria estaba en la sala con Patricia, quien me miró con una sonrisa de satisfacción que nunca olvidaré. Subí a mi habitación, empaqué ropa para una semana, artículos de aseo, algunos documentos importantes, y bajé. Las condiciones de mi fianza incluían no tener contacto directo con los niños y no vivir en la misma residencia que ellos. Tuve que mudarme con mis padres esa noche, a una habitación de invitados con una cama individual y paredes color beige. Mi vida entera cambió en menos de 24 horas. Los siguientes días fueron una niebla de terror absoluto. No podía comer nada sin que se me revolviera el estómago. Apenas dormía 2 o 3 horas por noche. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi cuerpo entraba en pánico pensando que era la policía con más cargos. El lunes siguiente contraté a un abogado defensor, Ricardo Salinas, que me costó $4.200 solo de anticipo con la promesa de que el costo total podría llegar a $15.000 o más si el caso iba a juicio. Me explicó con una expresión seria que los casos de abandono infantil son extremadamente complicados, especialmente cuando hay menores que hacen declaraciones directas, y que yo podía enfrentar hasta 18 meses de cárcel si me declaraban culpable de todos los cargos. Mi trabajo, donde llevaba 8 años, me puso en licencia administrativa no pagada hasta que se resolviera el caso. El gerente de recursos humanos me llamó el martes y me dijo con voz incómoda que era política de la empresa, que no podían tener empleados con cargos penales pendientes trabajando con equipos médicos en hospitales. De repente, no solo estaba enfrentando cargos criminales que podían meterme en prisión, sino que tampoco tenía ingresos para pagar las cuentas que se acumulaban. Valeria me envió un mensaje de texto 2 días después, el miércoles por la noche, con solo 3 palabras: quiero el divorcio. No hubo explicación, no hubo conversación, solo eso. Estaba claro que todo esto había sido planeado con cuidado. Pasó más de un mes sin noticias del caso. Cada día era una tortura lenta. Me levantaba a las 6 de la mañana aunque no tenía trabajo, hacía ejercicio para quemar la ansiedad, ayudaba a mis padres con cosas de la casa, revisaba mi correo obsesivamente esperando alguna actualización. Mis amigos dejaron de llamar porque no sabía qué decirles. Mi vida social desapareció. Solo existía la espera, el miedo y la incertidumbre. Entonces, a principios de noviembre, Ricardo me llamó un viernes por la tarde. Mónica Herrera, la trabajadora de servicios de protección infantil asignada al caso, quería reunirse conmigo el lunes siguiente. Eso podía significar cualquier cosa: más cargos, nuevas evidencias, o tal vez, solo tal vez, alguna buena noticia. La reunión fue en las oficinas de servicios de protección infantil, un edificio gris de 3 pisos con pasillos que olían a café viejo y papel. Mónica me recibió en una sala de conferencias pequeña con una mesa redonda y sillas incómodas. Me dijo que Sofía había estado asistiendo a terapia obligatoria con un especialista en trauma infantil 2 veces por semana desde el incidente. En una de las sesiones de la tercera semana, el terapeuta, el doctor Ernesto Campos, notó inconsistencias graves en la historia que Sofía contaba. En la primera sesión, Sofía describió que esa noche yo los había sacado de la cama gritando alrededor de la medianoche y los había empujado fuera de la casa, cerrando la puerta con llave.
Pero en la tercera sesión, cuando el doctor Campos le pidió detalles específicos, Sofía dijo que había sido alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando le preguntó qué había pasado entre medianoche y las 2 de la madrugada, Sofía se confundió y cambió otra vez su historia. Mateo, quien había estado en sesiones individuales separadas, había dado una versión completamente diferente desde el principio. Dijo que él y Sofía habían decidido irse solos de la casa porque Sofía estaba muy enojada con papá por lo de la tableta. Dijo que Sofía le había dicho que irían a casa de Patricia, que Patricia les había dicho muchas veces que podían ir cuando quisieran, que allá estarían mejor. Mateo explicó que salieron por la ventana de la habitación de Sofía alrededor de las 2 de la madrugada, que caminaron hacia donde creían que estaba la casa de Patricia pero se perdieron en el camino porque todo se veía diferente de noche y estaba muy oscuro. Dijo que su papá nunca los echó, que papá estaba dormido cuando se fueron, que todo fue idea de Sofía. Cuando el doctor Campos confrontó a Sofía con la versión de Mateo y le mostró las inconsistencias en su propia historia, ella finalmente se quebró. Lloró durante casi 1 hora en la sesión. Admitió que su papá nunca los había echado de la casa. Dijo que ella decidió irse porque estaba muy enojada por el castigo de la tableta y porque quería que su papá se metiera en problemas. Dijo que su mamá y Patricia le habían dicho muchas veces durante los últimos meses que su papá era el problema en la familia, que él era controlador y malo, que no tenía que obedecerlo, que si alguna vez quería irse de casa podía ir con Patricia. Sofía pensó que si se iban esa noche y le decían a la policía que papá los había echado, entonces papá se metería en problemas grandes y ella y Mateo podrían vivir solo con mamá y Patricia. El doctor Campos documentó todo esto en un reporte detallado de 6 páginas y lo envió a Servicios de Protección Infantil. La investigación se expandió inmediatamente. Mónica empezó a entrevistar a otras personas en nuestro círculo. Habló con 3 vecinos diferentes que vivían en nuestra calle. Habló con las maestras de Sofía y Mateo en la escuela primaria. Habló con mi hermana, con los padres de Valeria, con amigos mutuos. Lo que descubrió fue revelador. 2 vecinos reportaron que habían visto a Valeria y Patricia besándose en el auto de Patricia frente a su casa en al menos 3 ocasiones diferentes durante los últimos 2 meses. Una maestra de 2º grado reportó que Sofía había mencionado en clase durante una actividad de escritura creativa que su mamá tenía una amiga muy especial, que era como su otra mamá y que pasaban mucho tiempo juntas haciendo cosas sin papá. Cuando Mónica confrontó a Valeria con toda esta información en una entrevista formal que quedó grabada, ella primero lo negó todo. Pero cuando Mónica le mostró las declaraciones de los vecinos y le explicó que mentir a Servicios de Protección Infantil era un delito grave, Valeria finalmente admitió que tenía una relación sentimental con Patricia que había comenzado hacía aproximadamente 6 meses. También admitió que Patricia había influido mucho en su decisión de divorciarse de mí, que Patricia le había dicho repetidamente que yo era tóxico y que ella merecía mejor. Pero Valeria insistió con firmeza en que nunca le dijo directamente a los niños que me acusaran falsamente, ni planeó que se fueran esa noche. Patricia fue citada para una entrevista por separado. Al principio negó todo con una actitud defensiva y agresiva. Dijo que solo era una buena amiga para Valeria, que yo estaba celoso de su amistad, que estaba tratando de culpar a otros por mis propios problemas. Pero cuando Mónica le mostró las declaraciones de los niños, especialmente las de Sofía sobre cómo Patricia le había dicho múltiples veces que podía ir a su casa cuando quisiera, y los testimonios de los vecinos, su historia comenzó a desmoronarse. Patricia admitió que no me soportaba, que pensaba que yo era un hombre controlador y pequeño, que era un obstáculo para la relación que ella tenía con Valeria. Admitió que les había dicho a los niños varias veces que podían ir a su casa si se sentían mal conmigo. Pero negó rotundamente haber orquestado directamente que se fueran esa noche o que planeara conscientemente que me acusaran falsamente. Sin embargo, sus propios mensajes de texto la traicionaron. Ricardo, mi abogado, había solicitado formalmente los registros telefónicos de Valeria y Patricia como parte de mi defensa. Cuando llegaron esos registros 2 semanas después, encontramos una mina de oro. Había mensajes entre Patricia y Valeria de esa misma semana del incidente. El martes, el día que yo le quité la tableta a Sofía, Patricia escribió: los niños necesitan entender de una vez por todas quién es el verdadero problema en esa casa. Valeria respondió: Sofía ya lo sabe, está muy enojada con él y no quiere ni hablarle. El miércoles, Patricia escribió: mientras siga viviendo ahí, nunca vas a ser libre. Necesitas una salida definitiva. El jueves, el mensaje más condenatorio: si los niños terminaran viniendo solos a mi casa porque se sienten inseguros con él, eso sería la prueba perfecta de que no está cuidándolos bien. Nadie podría cuestionar tu decisión después de eso. Con toda esa evidencia compilada en un archivo de casi 200 páginas, la fiscalía decidió retirar los cargos contra mí en la segunda semana de diciembre. Pero el caso no se detuvo ahí.
El fiscal asignado, un hombre de unos 55 años llamado Martín Ortega que llevaba 20 años en el cargo, decidió que había suficiente evidencia para presentar cargos criminales contra Valeria y Patricia. Las acusaciones fueron graves: conspiración para presentar un informe policial falso, manipulación de menores, poner en peligro el bienestar de un niño e interferencia con la custodia. Los cargos contra Valeria fueron menos severos porque la evidencia sugería que Patricia había sido la instigadora principal y que Valeria había sido manipulada también hasta cierto punto. Pero ambas enfrentaban consecuencias serias. Valeria, tras consultar con su propio abogado y ver la montaña de evidencia en su contra, decidió aceptar un acuerdo de culpabilidad a principios de enero. Se declaró culpable de los cargos menores de poner en peligro el bienestar de un niño. Su sentencia fue 2 años de libertad condicional con revisiones mensuales obligatorias, 200 horas de servicio comunitario que debía completar en 18 meses, consejería individual obligatoria 2 veces por semana durante al menos un año, y una multa de $5.000 pagadera en cuotas. También perdió temporalmente la custodia de Sofía y Mateo, quienes fueron colocados bajo la custodia temporal de mis padres con supervisión activa de servicios de protección infantil. Valeria tendría visitas supervisadas con los niños solo 2 veces por semana en un centro especializado, y esas visitas podían ser suspendidas en cualquier momento si el supervisor notaba comportamiento inapropiado. Patricia, por otro lado, no tuvo tanta suerte ni tanta disposición a negociar. Rechazó el acuerdo inicial que le ofrecieron y decidió ir a juicio, convencida de que podría convencer a un jurado de que todo era un malentendido. Su juicio comenzó en febrero y duró una semana completa. Ricardo me ayudó a conseguir un abogado civil, Leonardo Vargas, para presentar una demanda paralela por daños y perjuicios. El juicio fue agotador. Presentamos los mensajes de texto uno por uno, proyectados en una pantalla grande para que el jurado los viera. Presentamos los testimonios grabados en vídeo de Sofía y Mateo con el Dr. Campos. Presentamos las declaraciones de los vecinos que habían visto a Patricia y Valeria juntas. Presentamos mi testimonio sobre cómo Patricia había interferido sistemáticamente en mi familia durante meses. Patricia intentó defenderse en el estrado diciendo que solo estaba siendo una buena amiga para Valeria, una mujer que estaba atrapada en un matrimonio infeliz. Dijo que nunca quiso que los niños se fueran esa noche, que nunca imaginó que Sofía tomaría sus palabras tan literal. Dijo que los mensajes de texto estaban siendo malinterpretados, que solo estaba desahogándose con su amiga. Pero cuando el fiscal le preguntó específicamente, «Usted escribió, si los niños terminaran viniendo solos a mi casa, eso sería la prueba perfecta», ella titubeó. Dijo que estaba siendo hipotética, que no estaba sugiriendo que debiera pasar. El jurado no le creyó. Deliberaron solo 4 horas antes de regresar con un veredicto, culpable en todos los cargos. Patricia fue sentenciada 2 semanas después. Recibió 18 meses de prisión en una institución estatal de seguridad media, 3 años adicionales de libertad condicional tras su liberación, y una multa de $15.000. También fue ordenada a pagar restitución por mis gastos legales y daños emocionales, un total de $22.000. La jueza, una mujer de unos 60 años con 25 años en el banco, le dijo algo que nunca olvidaré: «Usted manipuló a niños vulnerables para sus propios fines egoístas. Destruyó una familia. Casi destruyó la vida de un hombre inocente. Este tribunal no tiene compasión por personas como usted». Patricia fue llevada esposada de la sala del tribunal ese mismo día. En cuanto a los niños, fueron puestos inmediatamente en terapia intensiva con el doctor Ernesto Campos, quien resultó ser un regalo del cielo. Me reuní con él antes de que comenzara el trabajo con los niños. Me explicó que Sofía había sido profundamente manipulada durante meses por 2 adultos en posiciones de autoridad y confianza. Le habían enseñado a ver a su padre como el enemigo, a creer que él era la fuente de todos los problemas en la familia. Le habían dado permiso e incluso aliento para desafiar su autoridad. Mateo, siendo más pequeño y menos capaz de pensamiento crítico complejo, había seguido a su hermana sin entender realmente las implicaciones de lo que estaba pasando. Ambos necesitarían años de terapia para procesar lo ocurrido y reconstruir su relación conmigo y su sentido de realidad. El Dr. Campos estableció un plan de reintegración gradual que seguiría en fases específicas. Empezamos en marzo con visitas supervisadas de 1 hora por semana en su oficina, una sala cómoda con juguetes, libros y sofás suaves. Las primeras sesiones fueron las más difíciles de mi vida. Sofía entraba con la cabeza gacha, se sentaba lo más lejos posible de mí, y no podía mirarme a los ojos durante los primeros 20 minutos. Cuando le preguntaba cómo estaba o qué había hecho en la escuela esa semana, solo encogía los hombros o murmuraba respuestas de una palabra. Mateo era más receptivo, pero también estaba confundido y asustado. Me preguntó en la segunda sesión con voz temblorosa: «Mamá y Patricia van a volver pronto». Tuve que explicarle,
con palabras que un niño de 7 años pudiera entender, que lo que ellas habían hecho estuvo muy mal, que habían lastimado a mucha gente incluyéndolo a él, y que ahora todos teníamos que trabajar juntos para sanar. Fue una de las conversaciones más difíciles y desgarradoras de mi vida. Después de 6 semanas de sesiones de 1 hora, el Dr. Campos expandió las visitas a 2 horas. Empezamos a hacer actividades juntos en su oficina, juegos de mesa, dibujar, leer libros. Sofía empezó a abrirse lentamente. En una sesión a finales de abril, mientras coloreábamos juntos, me preguntó en voz muy baja, ¿Patricia era mala de verdad o solo estaba confundida? Le expliqué que Patricia había tomado decisiones muy malas que lastimaron a muchas personas, especialmente a ella y a su hermano. Le dije que los adultos a veces hacen cosas equivocadas y que cuando eso pasa, hay consecuencias. Ella procesó eso en silencio durante varios minutos antes de seguir coloreando. Para mayo, el Dr. Campos aprobó visitas en casa de mis padres con un supervisor presente. Un trabajador de servicios de protección infantil venía a la casa, se sentaba en la sala leyendo un libro o revisando su teléfono, mientras yo pasaba tiempo con los niños en el patio trasero o en la cocina preparando galletas. Esos momentos fueron los primeros en meses donde sentí algo parecido a esperanza. Mateo empezó a reírse otra vez, a hacer bromas tontas, a jugar al escondite en el jardín. Sofía todavía era más reservada, pero poco a poco empezó a bajar sus defensas. En una de esas tardes, mientras horneábamos galletas de chispas de chocolate, me preguntó, «Papá, ¿todavía me quieres después de lo que hice?» Mi corazón se rompió. Me arrodillé para estar a su altura, la miré a los ojos y le dije, «Por supuesto que sí, Sofía. Eres mi hija y siempre te voy a querer, sin importar qué. Lo que pasó nos lastimó a todos, pero estamos trabajando juntos para sanar, y eso es lo que importa ahora». Ella lloró y me abrazó por primera vez en 6 meses, y yo también lloré abrazándola. Para julio, después de 4 meses de terapia intensiva y progreso consistente, el Dr. Campos recomendó que los niños empezaran a quedarse conmigo los fines de semana completos en casa de mis padres. Servicios de Protección Infantil aprobó la recomendación. Esos primeros fines de semana fueron una mezcla de alegría y ansiedad. Cocinábamos juntos el desayuno los sábados, íbamos al parque, veíamos películas en la noche acurrucados en el sofá. Establecimos nuevas rutinas y tradiciones. Mateo empezó a llamarme papá otra vez en lugar de solo Andrés, como había estado haciendo. Sofía empezó a pedirme que leyera antes de dormir como solía hacer años atrás. En agosto, después de reuniones extensas con el juez de familia, Ricardo, el abogado de Valeria, el Dr. Campos y los representantes de servicios de protección infantil, se determinó que yo recuperaría la custodia física completa de Sofía y Mateo. Los niños se mudarían conmigo a un nuevo apartamento que yo había estado preparando durante las últimas semanas. Valeria mantendría sus visitas supervisadas 2 veces por semana, pero su relación con ellos estaba profundamente dañada. En una de las visitas supervisadas de ese mes, Sofía le gritó a Valeria con lágrimas corriendo por su rostro, «¿Por qué dijiste todas esas cosas malas sobre papá? ¿Por qué nos hiciste mentir? ¿Por qué arruinaste todo?» Valeria intentó explicar, buscando palabras que pudieran justificar lo injustificable, pero no había suficientes palabras en el mundo. El supervisor de visitas reportó que Valeria lloró durante 20 minutos después de que los niños se fueron. Mateo simplemente se negaba a hablar con ella durante las visitas, se sentaba en una esquina jugando con juguetes e ignorándola completamente cuando ella intentaba acercarse. El terapeuta que supervisaba las visitas de Valeria recomendó que ella primero trabajara intensivamente en su propia terapia individual antes de intentar reconstruir cualquier relación significativa con los niños. Necesitaba entender y aceptar su rol en todo lo que había pasado, necesitaba desarrollar empatía real por el daño causado, y necesitaba demostrar cambio genuino antes de que los niños pudieran confiar en ella otra vez. La demanda civil contra Patricia se resolvió finalmente en septiembre después de meses de negociaciones. Su familia, queriendo evitar un juicio civil largo y público que expondría aún más sus acciones, acordaron pagar $18.000 de los $22.000 que se le ordenó pagar, porque Patricia no tenía los medios tras perder su trabajo como administradora de una pequeña empresa de contabilidad y enfrentar sus propios gastos legales masivos. Fue algo de dinero, pero nunca podría cubrir el verdadero costo de lo que me quitó: 6 meses de mi vida viviendo en terror absoluto, mi reputación manchada en la comunidad, mi salud mental destrozada, el daño psicológico profundo a mis hijos. Usé ese dinero de forma práctica para pagar las deudas que había acumulado con mis tarjetas de crédito, comprar muebles nuevos para el apartamento de 3 habitaciones donde viviría con los niños, y establecer un fondo de ahorro específico para la terapia continua de Sofía y Mateo que necesitarían durante años. El divorcio se finalizó en octubre, casi exactamente un año después del incidente que lo detonó todo. Obtuve custodia física completa de Sofía y Mateo con autoridad para tomar todas las decisiones importantes sobre su educación, salud y bienestar.
Valeria tiene visitas supervisadas cada miércoles de 4 a 6 de la tarde y cada sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y esas visitas solo pueden expandirse o cambiar a no supervisadas con recomendación explícita del Dr. Campos. Ella no solicitó pensión conyugal, probablemente porque su abogado le advirtió que no tenía ninguna posibilidad de obtenerla dadas las circunstancias. Acordó pagar $400 mensuales de manutención infantil que se descuentan automáticamente de su sueldo. También se ordenó que compartiéramos los gastos de terapia de los niños al 60-40, con ella pagando el 60% como parte de su responsabilidad. La casa donde vivimos durante 8 años fue vendida en noviembre. Después de pagar el resto de la hipoteca y las comisiones del agente de bienes raíces, quedaron $28.000 que dividimos en partes iguales. Usé mis $14.000 para el depósito y primer mes del apartamento, para comprar una camioneta usada Honda CR-V 2016 con 65.000 millas que necesitaba para transportar a los niños, y para cubrir algunos gastos de la mudanza. Valeria se mudó a un apartamento tipo estudio del otro lado de la ciudad, a unos 40 minutos de donde vivimos ahora. Su relación con Patricia terminó abruptamente mientras Patricia estaba cumpliendo su sentencia de prisión. Aparentemente, según me contó Ricardo, quien lo escuchó del abogado de Valeria, Patricia culpó amargamente a Valeria por cooperar con los fiscales y por no protegerla más durante el juicio. Reconstruir mi vida después de todo esto ha sido el proceso más difícil y desafiante que he enfrentado. Me mudé con Sofía y Mateo a un apartamento de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo con buenas escuelas en diciembre. Cada uno tiene su propia habitación decorada según sus gustos. Sofía escogió paredes color lavanda con pósters de sus bandas favoritas. Mateo quiso paredes azules con calcomanías de dinosaurios. Mi habitación es simple, una cama grande, un buró, una lámpara. No necesito mucho. Volví a mi trabajo en enero después de que la compañía revisara mi caso y confirmara que todos los cargos habían sido retirados. Mi jefe fue comprensivo y me dio un horario flexible de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde para que pudiera recoger a los niños de la escuela todos los días. Empecé mi propia terapia individual con el Dr. Campos en febrero. En nuestra primera sesión, me diagnosticó con trastorno de estrés postraumático. Tenía flashbacks del día que me arrestaron, pesadillas sobre perder a mis hijos, ataques de pánico cuando veía patrullas. Empezamos un tratamiento específico llamado MDR que ayuda a procesar memorias traumáticas. Ha sido intenso y exhaustivo, pero lentamente está ayudando. Las sesiones cuestan $140 cada una, pero mi seguro cubre el 80%, así que pago $28 de mi bolsillo, algo que puedo manejar. Los niños están mejorando gradualmente. Sofía está en 5º grado ahora y sus calificaciones han mejorado significativamente. Sacó un 92 en matemáticas este último periodo, algo que celebramos con su postre favorito. Todavía tiene pesadillas ocasionales sobre esa noche, despierta llorando alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, y yo voy a su habitación, me siento en el borde de su cama y la consuelo hasta que se vuelve a dormir. El Dr. Campos dice que es completamente normal y que con el tiempo y el tratamiento continuo, esas pesadillas disminuirán en frecuencia e intensidad. Mateo está en 3er grado y parece estar adaptándose bien a su nueva escuela y nueva vida. Hizo 2 buenos amigos, Javier y Lucas, con quienes juega soccer en el recreo todos los días. Se unió al equipo de soccer de la comunidad y tiene práctica 2 veces por semana. Verlo correr en el campo con una sonrisa enorme es uno de los mejores regalos que he recibido. Ambos niños todavía ven a su mamá 2 veces por semana en el centro de visitas supervisadas. La relación sigue siendo tensa y difícil. Sofía ha empezado a hacer preguntas más profundas en terapia sobre por qué su mamá hizo lo que hizo, tratando de entender la mente de un adulto con la capacidad de razonamiento de una niña de 10 años. Mateo simplemente evita el tema. Cuando le pregunto cómo fue la visita con mamá, dice bien y cambia el tema a dinosaurios o a su día en la escuela. El Dr. Campos dice que ambos están procesando el trauma a su propio ritmo y en su propia forma, y que no debo presionarlos a sentir o expresar nada específico. Valeria completó su programa de libertad condicional exitosamente este otoño. Ha estado asistiendo a terapia individual 3 veces por semana durante casi 2 años. Según su terapeuta, ha hecho progreso significativo en entender cómo permitió que Patricia la manipulara y la alejara de su familia. En su terapia ha explorado sus propias vulnerabilidades, su necesidad de validación externa, y cómo esas debilidades fueron explotadas. Su terapeuta envió un reporte al Dr. Campos sugiriendo que podría estar lista para empezar visitas no supervisadas en un futuro cercano, pero Campos quiere esperar hasta que los niños expresen deseo de pasar más tiempo con ella, lo cual aún no ha pasado. En cuanto a mí, estoy aprendiendo lenta y dolorosamente a confiar otra vez. Es un proceso diario lleno de altibajos. Durante los primeros 8 meses después de que se retiraran los cargos, tenía ataques de pánico cada vez que veía un auto de policía mientras manejaba. Mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban, sentía que no podía respirar.
Guardaba todos mis recibos sin excepción, hasta de compras de $3 en la gasolinera, para tener marcas de tiempo documentadas de dónde estuve. Tenía activado el historial de ubicación en mi teléfono 24/7. Revisaba 3 veces que las puertas estuvieran cerradas antes de dormir. Era agotador vivir así, en un estado constante de hipervigilancia, pero era lo que mi cerebro traumatizado necesitaba para sentirse mínimamente seguro. Con terapia y tiempo, esos comportamientos extremos han disminuido. Todavía guardo recibos importantes, pero ya no todos. Todavía siento un pequeño nudo en el estómago cuando veo una patrulla, pero ya no entro en pánico completo. Puedo dormir 6 o 7 horas seguidas la mayoría de las noches, algo que no podía hacer durante el primer año. El Dr. Campos dice que es progreso real y significativo, que estoy sanando, aunque las cicatrices probablemente nunca desaparezcan del todo. Hace 6 meses, di un paso que me aterraba, empecé a salir con alguien. Su nombre es Carolina, tiene 33 años y trabaja como diseñadora gráfica desde casa. La conocí a través de Miguel, un amigo del trabajo quien la conoció en una clase de yoga y pensó que podríamos llevarnos bien. Nuestra primera cita fue en una cafetería pequeña del centro un sábado por la tarde. Hablamos durante 3 horas sobre música, películas, trabajo, familia. Fue fácil hablar con ella, algo que no había sentido en años. No le conté nada sobre Valeria, Patricia o el caso en esa primera cita. Solo quería tener una conversación normal y sentirme como una persona otra vez en lugar de como una víctima. Salimos 3 veces más durante las siguientes semanas. En la cuarta cita, supe que tenía que ser honesto con ella sobre mi pasado. No podía seguir ocultando algo tan significativo. La invité a mi apartamento un domingo por la tarde cuando los niños estaban en casa de mis padres. Preparé café, nos sentamos en el sofá y le dije que había algo muy importante que necesitaba contarle, algo que podría cambiar su opinión sobre mí y sobre seguir viéndome. Le conté todo, las acusaciones del año anterior, el arresto, los meses de terror, el juicio de Patricia, los cargos retirados, el divorcio, el trabajo continuo con los niños. Le mostré todo el papeleo, las cartas de servicios de protección infantil declarando los cargos como infundados, las noticias sobre el juicio de Patricia, el decreto de divorcio, todo lo que demostraba mi inocencia. Le dije que entendería completamente si quería alejarse para protegerse de cualquier drama residual. Carolina me escuchó sin interrumpir durante casi 1 hora. Cuando terminé, se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Luego me abrazó y empezó a llorar. Me dijo que lamentaba profundamente todo lo que había pasado, que no podía imaginar el dolor de ser traicionado por tu propia esposa y acusado falsamente por tus propios hijos. Me dijo que admiraba mi fuerza por seguir adelante, por no rendirme, por luchar por mis hijos incluso cuando todo parecía perdido. Cuando ambos dejamos de llorar, le pregunté si quería que nuestra relación fuera oficial, si estaba dispuesta a estar conmigo sabiendo todo lo que ahora sabía. Me dijo que sí sin dudar. Eso significó más para mí de lo que podría expresar con palabras. El hecho de que alguien pudiera conocer mi historia completa, ver todas mis cicatrices, y aún así elegir quedarse, me dio una esperanza que no había sentido en 2 años. Patricia salió de prisión el mes pasado después de cumplir 14 meses de su sentencia de 18 meses gracias a buen comportamiento y créditos por tomar clases educativas. Tiene prohibido por orden judicial contactarme a mí o a mis hijos hasta que los niños sean mayores de 18 años, lo cual significa otros 8 años para Sofía y 11 para Mateo. Escuché a través de un conocido mutuo que se mudó a otro estado, creo que a Nevada o Arizona, para empezar de nuevo lejos de todo esto. Parte de mí espera que haya aprendido algo de todo esto, que entienda el daño masivo que causó y que nunca vuelva a hacer algo así. Pero otra parte más cínica sabe que algunas personas nunca aceptan verdadera responsabilidad por sus acciones, siempre encuentran formas de verse a sí mismas como víctimas o de justificar lo que hicieron. Lo que aprendí de todo esto es que la manipulación puede venir de quienes menos esperas y que incluso las personas más cercanas pueden convertirse en una amenaza cuando pierden el control de la verdad. Mis hijos fueron usados como armas, y esa herida nunca desaparecerá del todo. Sin embargo, también aprendí que la verdad puede salir a la luz, incluso en los sistemas más lentos e imperfectos, gracias a personas que hacen su trabajo con integridad. Sin el abogado que insistió, sin el terapeuta que notó las inconsistencias y sin quienes se atrevieron a mirar más allá de la superficie, hoy mi historia sería muy distinta. Eso me aterra, pero también me recuerda lo importante que es no rendirse cuando sabes que eres inocente. Hoy mi vida es más sencilla, pero también más honesta y consciente. Estoy reconstruyendo desde las ruinas una relación sana con mis hijos, sanando junto a ellos paso a paso mientras crecen y vuelven a sentirse seguros. Hay días difíciles, pero también momentos hermosos que nos recuerdan que seguimos avanzando. Poco a poco, y con mucho cuidado, mis hijos están conociendo a Carolina, en un proceso guiado y respetuoso, demostrando que es posible abrirle espacio al futuro sin borrar el pasado.
Si alguien que está pasando por algo similar lee o escucha esta historia, solo puedo decirle esto: documenta todo, busca ayuda, no camines solo y no te rindas. A veces no se trata de volver a lo que era, sino de construir algo nuevo, más fuerte y real, desde lo que sobreviviste. Aunque ahora no lo parezca, la vida puede volver a sentirse tuya. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.